¿Qué tal amigos? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a otra sesión del Baúl del Médico Blasto. Lo prometido es deuda para todos los que aún no han tenido su examen de microbiología 1. Espero que esto les sirva. De cualquier modo es bastante importante y les va a servir hasta infectología. Vamos a hablar brevemente, de manera express, del mecanismo de acción de los diferentes antibióticos. Y para ello necesitamos primeramente recordar cuál es la diferencia fundamental entre una bacteria gram negativa y una gram positiva. Recuerden que la bacteria gram negativa tiene una pared, una capa de peptidoglicano más grande, que es esta que está aquí. Y esa capa de peptidoglicano va a ser sintetizada por las PBP. ¿Qué significa PBP? Significa proteínas de unión a las penicilinas, o también en inglés sería Penicillin Binding Proteins, ¿vale? Entonces, las proteínas de unión a las penicilinas se van a encargar de sintetizar este peptidoglicano, también conocido como mureína, constituido, ¿se acuerdan de qué? De N-acetilcisteína y N-acetilgalactosamina. Va a tener una capa más grande y es por eso que va a tener la afinidad tintorial al cristal violeta, que es el fundamento de la tinción de Gram. Eso para los gram positivos y para los gram negativos la safranina. Entonces, esta capa de peptidoglicano va a permitirle una estabilidad a la bacteria y una protección contra el medio externo. Cuando nosotros inhibimos las proteínas de unión a la penicilina con derivados de las penicilinas como la amoxicilina, las cefalosporinas, los carbapenémicos o meropenémicos, nos vamos a dar cuenta que vamos a inhibir el crecimiento de esta pared de peptidoglicano, se va a hacer más delgada y va a tener una actividad bacteriostática o bactericida, que eso lo abordamos en el video pasado de estructura bacteriana. Dijimos que era bacteriostático cuando ya se había sintetizado completamente y solamente inhibíamos que siguiera creciendo esa capa de peptidoglicano. Pero que era bactericida cuando apenas estaba generando la síntesis de esta pared y que podía destruir o en verdad tener bastante vulnerable a la bacteria para que llegara alguna respuesta inflamatoria, alguna célula de inmunidad como leucocitos, linfocitos neutrófilos a destruir la bacteria. En cambio, las gram negativas tienen una capa de peptidoglicano más pequeña, pero tienen una capa o una membrana interna y una membrana externa, y una capa de peptidoglicano chiquita, como dijimos, de mureína. Tenemos el lipopolisacárido, que es la endotoxina, que va a desencadenar una respuesta inmune por el TLR4. ¿Qué significa TLR? Receptor tipo TOL tipo 4. Este va a desencadenar la respuesta autoinmune, por lo tanto la inflamación. Esas son las endotoxinas y las exotoxinas son los polisacáridos, tal cual, polisacáridos. Pero eso no es el tema. Lo que aquí quiero que les quede bien importante es que para tratar gram positivas nos van a servir más aquellos antibióticos que van a inhibir la pared bacteriana. Fíjense, estos son los diferentes mecanismos de acción que existen. Y con esta imagen podemos resumir todo el tema de antibióticos, pero voy a poner unas más porque hay que esquematizar exactamente el mecanismo de ciertos antibióticos. Por ejemplo, el trimethoprim sulfametoxazol. Primero tenemos que hay antibióticos que inhiben la síntesis de pared celular. Ya dijimos que inhiben la proteína de unión a la penicilina y por lo tanto van a inhibir que se genere la capa de peptidoglicano-mureína y que puede tener una acción bacteriostático-bactericida, lo que ya comenté. Aquí tenemos las penicilinas, las cefalosporinas, los monobactámicos o menopenémicos y la vancomicina. ¿Cuál es un ejemplo de penicilina? La amoxicilina, ¿va? De cefalosporinas tenemos la ceftriaxona como uno de ellos, y de monobactámicos el meropenem, el carbapenem, etc. ¿Va? Todos estos van a inhibir la síntesis de pared celular, sin embargo, unos van a ser más efectivos que otros. Tenemos cefalosporinas de muchísimas generaciones, primera, segunda, tercera, que las ceftriaxonas de tercera generación, también tenemos la cefepime, etc. Tenemos muchísimas cefalosporinas hasta la quinta generación. Entonces las cefalosporinas nos van a ayudar más a inhibir esta síntesis de pared. ¿Para qué van a ser utilizadas las cefalosporinas? Para bastantes cosas. Ahorita para lo que más están utilizando cefalosporinas, buenos son para ciertas enfermedades. También lo pueden utilizar para neumonía, pero no es el tratamiento de elección. El primero es amoxicilina con ácido clavulánico. Lo pueden usar para endocarditis también, las ceftriaxonas, cefalosporinas. Inclusive hay quienes llegan a utilizar estas cefalosporinas para infecciones de vías urinarias, pero no es lo común. El tratamiento de elección para una infección de vías urinarias es dependiendo si la mujer está embarazada o no y si se
si está afectado de vías urinarias bajas o vías urinarias altas. Si hay una afectación de vías urinarias bajas y no estás embarazada, en caso de tú que eres mujer, porque en hombres es muy difícil tener una infección de vías urinarias a menos que en verdad tengamos algún defecto estructural o que tengamos una muy mala higiene. Entonces, en caso de ti que eres chica, chica bien, o eso haces creer, eh, puedes tener infecciones de vías urinarias recurrentes y si son de vías urinarias bajas, el tratamiento de elección, la drug of choice, es trimethoprim sulfametoxazol. La segunda elección es nitrofurantoína y ya de tercera elección utilizamos quinolonas, que es el mecanismo de acción que sigue. ¿Qué son las quinolonas? Las quinolonas son unos antibióticos que van a permitir la inhibición de la síntesis del DNA o del ADN o el ácido desoxirribonucleico. ¿Y cómo lo van a lograr las quinolonas? Van a inhibir algo que se le conoce como DNA girasa, así se llama, y también la topoisomerasa tipo 3 y topoisomerasa tipo 4. Estas están implicadas en la síntesis de ADN. Vamos a inhibir esa síntesis de ADN y por lo tanto vamos a tener una acción bactericida en las bacterias. Un ejemplo de quinolonas son el levofloxacino. Levofloxacino, ciprofloxacino son ejemplos, moxifloxacino sería otro, y todos estos dijimos que se utilizan en infecciones de vías urinarias. Ese tratamiento de elección en vías urinarias, pero vías urinarias altas y en una mujer embarazada. ¿Sale? Ahí sí utilizamos levofloxacino, ciprofloxacino, moxifloxacino, lo que tú quieras. Pero solamente en caso de que la mujer esté embarazada, porque trimethoprim sulfametoxazol inhibe folatos y al momento de llegar a hacer la inhibición de folatos puede llegar a generar defectos en el tubo neural de un niño. Es por eso que no debemos dar este fármaco en las embarazadas. ¿Y por qué no lo damos en mujeres normales que no están embarazadas? Porque generan resistencia bacteriana. Vamos a ver al rato algunos mecanismos de resistencia, pero con que se queden con eso es suficiente. Ahora, tenemos algunos antifímicos. ¿Qué quiere decir antifímicos? Que van a inhibir o van a afectar a bacterias tuberculosas, ¿sale? Van contra las tuberculosas, como Mycobacterium tuberculosis. Y aquí tenemos a la rifampicina. Tenemos un esquema de antibióticos que se llama DOTBAL, que tiene 4 fármacos: isoniazida, rifampicina, piracidamina y etambutol. Eso es el esquema antibiótico para tratar la tuberculosis. Pero en este caso solo vamos a hablar de la rifampicina, después vamos a tener un video específico de antifímicos, porque son bastantes, y la rifampicina tiene un mecanismo de acción en el cual se encarga de inhibir la RNA polimerasa. Si las quinolonas inhibían la DNA girasa, la rifampicina inhibe la RNA polimerasa. Acuérdense que rifampicina empieza con R y también RNA empieza con R, entonces eso sería una forma bastante sencilla de asociarlo y de aprenderte que inhibe la RNA polimerasa. Después tenemos que en las bacterias se encuentran ciertas subunidades del ribosoma. Fundamentalmente tenemos la subunidad 50S y la subunidad 30S, que juntas forman la 80S. ¿Va? Esto en las bacterias. ¿Y cómo para qué sirven los ribosomas? Dijimos, los ribosomas sirven para la síntesis de proteínas. Cuando una bacteria no puede sintetizar proteínas, no va a poder mantener una estructura adecuada en su estructura, bueno, valga la redundancia, pero no va a tener una estructura adecuada, tal cual, la célula no lo va a tener y por lo tanto va a estar más débil, va a tener una afectación. Pero hay antibióticos que afectan la subunidad 50S, no permitiendo la síntesis de proteínas, y hay otras que inhiben la subunidad 30S, perdón, generando el mismo mecanismo de acción, no permitiendo la síntesis de proteínas. Entre los que inhiben la subunidad 50S tenemos los macrólidos. ¿Se recuerdan algún ejemplo de un macrólido? Macrólido tenemos la eritromicina y la claritromicina, ¿sale? Estos son algunos de los macrólidos que van a inhibir la subunidad 50S. El cloranfenicol es un antibiótico que antes se utilizaba para tratar salmonelosis. Después vieron que había resistencia bacteriana y empezamos a utilizar quinolonas para tratar la salmonelosis. También se puede dar cefalosporinas de tercera generación, principalmente para el tratamiento de salmonelosis. Y otra cosa, las cefalosporinas también se pueden utilizar para tratar meningitis bacteriana, sobre todo en neonatos, que una de las causas es Streptococcus agalactiae.
Streptococcus agalactiae es Streptococcus pneumoniae. También Neisseria meningitidis. Son de las principales causas o los tres principales agentes causales de meningitis en un neonato. ¿Va? Vamos a ver que tenemos otras bacterias que también se asocian, pero son bastantes. Ahorita no las vamos a tocar todavía. Esos inhiben la subunidad 50S. Clindamicina. Clindamicina va a los abscesos como Winnie Pooh a la miel. Clindamicina va a los abscesos como Winnie Pooh a la miel. Cuando tenemos un absceso periamidalino o faringio o un absceso bucal, utilizamos clindamicina. Y por eso, clindamicina va a los abscesos como Winnie Pooh a la miel. Los abscesos son una causa de leucocitosis arriba de 30.000 leucos, al igual que un proceso leucemoide. Y tenemos que pensar en estos dos principales causas cuando ocurre que tenemos una leucocitosis tan elevada o tan marcada. Ahora, ¿quiénes inhiben la subunidad 30S? Los aminoglucósidos. Mencionemos un ejemplo de aminoglucósidos, la amicacina. ¿Y cuáles son los efectos adversos de los aminoglucósidos? Los aminoglucósidos son tanto nefrotóxicos como ototóxicos. Eso quiere decir que te dañan tu riñón y también te dañan tu oído. Es por eso que yo me preguntaba por qué daban amicacina a pastos en neonatos que tenían enfermedades y les iba a dañar el oído. Pero es que la amicacina depende de la concentración o de la dosis que tú des, va a ser el efecto adverso que tendrá en el oído o en el riñón. Y si das una concentración pequeña, no vas a tener ningún problema. Además de los aminoglucósidos, la amicacina es el antibiótico que menos ototoxicidad causa. Y las tetraciclinas como la doxiciclina. También la nitrofurantoína, que dijimos que era el medicamento de segunda línea para tratar infecciones de vías urinarias bajas en no embarazadas, inhibe la subunidad 30S ribosomal y no permite síntesis de proteínas, ¿va? Ahora, una mnemotecnia para que se acuerden rápido de qué subunidad inhibe cada cosa. Macrólido. Los macrólidos están grandes y van a agarrar a la subunidad más grande, que es la subunidad 50S. Disculpen la letra de doctor. Y los aminoglucósidos, mino, lo más chiquito, va a agarrar a la subunidad 30S. Ahora, tetraciclinas, tetra. Sabemos que esto es como 40, ¿verdad? Pero se relaciona tetra con 30, ¿sabes? Se parece, rima. Tetra, 30. Entonces, inhibe la subunidad 30S, las tetraciclinas como la doxiciclina, que es el tratamiento de elección, o uno de los tratamientos de elección para tratar algunas infecciones vaginales, la doxiciclina. Va. Ya después vemos esto con más calma. El chiste aquí es que se lleven el mecanismo de acción de cada uno de los antibióticos. Ya cuando vayamos patógenos precisamente vamos a ver cuál es el tratamiento de elección para cada uno de ellos. Y ahora hay unos que inhiben el metabolismo de ácido fólico como el trimetoprim sulfametoxazol, pero tienen un mecanismo de acción diferente porque hacen una sinergia estos dos inhibidores de folatos. Uno, el trimetoprim, va a inhibir la enzima dihidrofolato reductasa y el sulfametoxazol, que es una sulfa, análogo del ácido paraminobenzoico, va a inhibir, ¿qué va a inhibir? La dihidropteroato sintasa, generando una sinergia bastante buena, un equipo para inhibir la mayor cantidad de folatos posibles. Y ahora hay otras que afectan la estructura de la membrana, como es la polimixina B y la daptomicina. Ahorita vamos a ver que la vancomicina actúa diferente y no se une a las proteínas de unión a las penicilinas. Se une a las proteínas de alanina y no permite la síntesis de pared bacteriana igualmente. La vancomicina es una de las afectaciones en la síntesis de la pared celular más fuertes. De hecho, el Staphylococcus aureus resistente a meticilina le tienes que dar metronidazol y después vancomicina. Y ya si es resistente a vancomicina, que Dios nos libre, porque es de los antibióticos más potentes que tenemos. Ahora es lo que les decía aquí. Trimetoprim sulfametoxazol. Las sulfonaminas, como el sulfametoxazol, que son análogos de PABA, que es esto, PABA, ácido para aminobenzoico, el PABA, van a inhibir la dihidropteroato sintasa. En cambio, el trimetoprim va
va a inhibir la dihidrofolato reductasa, no permitiendo que se convierta el tetrahidrofolato, que no se genere la síntesis de timidinas y que no se genere, por lo tanto, el DNA. Es por eso que puede afectar el trimetoprim-sulfametoxazol en pacientes que tienen afectaciones en el tubo neural, porque no se genera la síntesis de ese ácido fólico a nivel del sistema nervioso central. Y ahora, ¿qué inhibe también la síntesis de proteínas? El linezolid, o que pertenece a la familia de fármacos oxazolidinonas. ¿Dónde se une el linezolid? A la subunidad 50S. La subunidad 50S se une al linezolid, pero va a tener un efecto también de afectación en el ácido fólico. Fíjense en esto que es el FMET. Lo voy a señalar ahorita. El FMET, metionina, cómo va a inhibirlo el linezolid. Aquí tenemos la metionina, el ARN de transcripción. ¿Y cómo vamos a llegar a la metionil RNA de transcripción? Y el linezolid va a inhibir específicamente la enzima transformilasa, que la transformilasa se va a encargar de transformar tal cual el tetrahidrofolato en tetrahidrofolato reductasa y que va a continuar la síntesis de ácido fólico. Pero todo esto para inhibir la síntesis proteica también. Entonces tiene como un doble mecanismo de acción. Tanto inhibir ácido fólico como inhibir la subunidad 50S. Eso hace el linezolid. Y la vancomicina, que es uno de los que les hablaba, que bueno, fue descubierto en 1956 y fue aislado de este hongo que es el Streptomyces orientalis. ¿Sale? De ahí fue aislado la vancomicina en 1956. Y vean, aquí está la pared. Va a llegar vancomicina, va a llegar a la membrana celular y va a destruir la membrana celular. ¿Cómo va a encargarse de destruir la membrana celular? Porque se va a unir a las unidades de ananina, de alanina, que van a destruir esta membrana celular bacteriana. Y ahora tenemos carbapenémicos o carbapemenasas. ¿Qué son estas? Que no permiten que los carbapenémicos se unan y van a desarrollar resistencia. Como por ejemplo algunas especies de Pseudomonas aeruginosa tienen este gen que se llama KPC2, que está recientemente descrito y que va a afectar que esta puede ser susceptible a ciertos antibióticos, por lo tanto va a ser resistente. Va a ser de tipo serina, residuo de serina en sitio activo. Estas carbapenemasas, metalo B-lactamasas, cationes divalentes de tipo 5 en cofactor. Bueno, hay de clase A, de clase D y de clase B. Y los tienen como Enterobacter, Serratia marcensis, Chlamydia pneumoniae, Serratia marcensis, Enterobacter, Freundis, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, que Acinetobacter baumannii tiene un amplio grado de mortalidad y es muy difícil tratarlo. Y bueno, estos Acinetobacter baumannii, Escherichia coli y Escherichia cloacae, que estas las vamos a ver después. Y aquí les dejo un resumen, está un poco más amplio, de cómo actúa cada una de las cosas. Cómo las quinolonas actúan en la adenagirasa, topoisomerasa tipo 3, tipo 4, los inhibidores de síntesis de pared, trimetoprim-sulfametoxazol, hidrofolato reductasa y dihidropterato sintasa, las estructuras que inhiben la membrana citoplasmática como las polimixinas y las daptomicinas. Y bueno, tenemos un poco más de ejemplos como la cannamicina, que es una aminoglucósido, la gentamicina, que inhiben aquí la 30S, las proteínas o la síntesis de proteínas, la 50S y el DNA o el RNA polimerasa como la rifampicina. Eso sería todo por el día de hoy. Express, espero que les haya gustado y que puedan ayudarnos a aumentar la cantidad de likes en nuestra página del Baúl del Médico Blasto. Ya casi vamos a llegar a los 9000 likes en Facebook. El Baúl del Médico Blasto en Instagram está un poco, pues no tiene tantos seguidores, pero esperamos que nos puedan seguir. El Twitter es @elmedicoblasto. Tenemos el canal de YouTube. Síganos para poder llegar, por favor, a los 1000 suscriptores. Los necesito, un foráneo en apuros. Muchísimas gracias, Dios los bendiga, que estén bien. Hasta la próxima.